Bueno, este material o video, en dado caso, tiene la facultad de proporcionar información, conceptos y un entendimiento concreto, no solo de las leyes de Arquímedes, sino de el laboratorio que desarrollamos en función de este mismo tema. La función de esta clase, si se podría observar, es tratar de plantear los aspectos que nosotros hemos entendido, qué aspectos se han desarrollado concretamente y cómo nosotros hemos llegado a un entendimiento tácito de ciertos aspectos acerca de la flotabilidad, que es el aspecto principal que aborda el laboratorio. En una breve introducción, podemos observar que el laboratorio en sí, en cuestión, no es un laboratorio físico, sino que es una herramienta virtual proporcionado por un ente universitario. Gracias a este avance nosotros podemos desarrollar tanto clases como desarrollar entendimientos y desarrollar el conocimiento mediante un aprendizaje práctico y en ciertos aspectos teórico, en donde nosotros podemos observar cómo el principio de flotabilidad puede afectar a diversos objetos en función de su masa y en función de la densidad de, ya sea el líquido en este caso, en el cual sean ya sea sumergidos o en el cual tengan algún tipo de relación o correlación. Mediante este experimento que se desarrolló en el laboratorio, nosotros tratamos de transmitir los aspectos que hemos aprendido y esta presentación tiene la facultad concreta de hacer puntuales cada uno de los descubrimientos, hallazgos y por sobre todo las ideas que nosotros hemos desarrollado. Sin más dilación, el compañero José María nos hará el favor de presentar el dicho laboratorio para tener una idea concreta de cómo funciona, cuál es el ente universitario que nos está planteando esta herramienta virtual de ayuda y qué ventajas o desventajas podemos hallar dentro del módulo de aplicación de laboratorio. Bueno, como podemos observar, el laboratorio creado por la Universidad de Deusto nos plantea una serie de elementos, objetos que están provistos dentro del laboratorio que a grandes rasgos nos puede ayudar a determinar ciertos aspectos. Como podemos observar, podemos ver la masa del objeto, la densidad del líquido en el cual se está sumergiendo o con el cual está teniendo una relación, los diámetros, las masas y niveles. Si nos puede hacer un favor, el compañero José María puede realizar algún experimento con alguno de los objetos para observar cómo es la aplicación. Tenemos una flecha, la cual al pulsarla dejamos caer el objeto dentro del líquido. Como podemos observar, el primer objeto es una bola que está parcialmente llena de canicas, la cual se deja caer dentro del líquido y se denota un hundimiento parcial del objeto. Mediante esto nosotros podemos entender, comprender y sintetizar ideas acerca de qué aspectos son relevantes para que un objeto flote o que se hunda dentro de un líquido, dentro de un material que tenga una densidad, ya sea mayor o menor. Gracias a esto podemos observar distintos tipos de objetos y materiales, entrar en contacto con densidades que pueden afectar su relación dentro del medio. Como podemos ver en la segunda imagen, se presenta una bola pequeña de color blanco. Asumimos que su masa es mayor o en este caso que su densidad es mayor y por eso es que pudo hundirse dentro del líquido. O más concretamente podemos denotar que el volumen que tiene este objeto es mayor a la densidad que tiene el líquido y por ende
este mismo se hunde dentro del líquido. Muchas gracias, José. Podemos seguir con la presentación. Vamos con los datos resultantes a cargo del compañero José María. Entre los resultados, en el contexto de la flotación, la relación masa-volumen emerge como un factor determinante expresado mediante la densidad, como vimos en los objetos anteriores. Esa medida esencial establece la pauta para prever si un objeto se elevará en la superficie de un líquido o se sumergirá en él. Aunque la masa y el volumen por sí solos no son indicadores definitivos, son interconexiones a través de la densidad y se revela como un componente esencial para comprender el comportamiento de los objetos en fluidos. O sea, entendemos la relación de masa-volumen como un factor que puede determinar concretamente si un objeto tiene la facultad o la capacidad para poder perpetrar en la densidad de un, por ejemplo, en este caso, un líquido, como pudimos observar dentro del laboratorio, pero también nos denota al tener, por ejemplo, en este caso, una masa mayor, va a tener un volumen mayor, y al tener una densidad podemos contrastar e incluso utilizar la lógica y teorizar que un elemento puede o no flotar o hundirse dentro de una cierta densidad o dentro de una cierta masa. Llegando a la triada concluyente, más allá de observar los aspectos que se plantean ahí, como son, en este caso, la fórmula de la densidad, para comprender si un elemento tiene la suficiente densidad para poder atravesar un líquido, o también, en este caso, utilizar la fórmula del volumen, que sería la masa dentro, entre la densidad, para poder comprender o tratar de asimilar si un objeto tiene el volumen suficiente para poder ir en contra de la densidad que está tratando de empujarlo o repelerlo. Podemos observar distintos aspectos dentro de la triada concluyente, como por ejemplo la densidad como clave predictiva, que nos ayuda a comprender si un elemento puede o no sumergirse o emerger dentro de un líquido, la flotabilidad y desplazamiento del líquido, que nos ayuda tanto a comprender la cualidad de flotación de los elementos o de los objetos, como también el desplazamiento del líquido, que nos ayuda a comprender la densidad que tienen los líquidos y cómo estos pueden repeler ciertos objetos. A su vez, podemos observar la interconexión de masa, volumen y densidad, que nos plantea que para poder obtener uno de estas variables, necesitamos los dos restantes. Por ejemplo, en el laboratorio se nos plantea que tenemos tanto la masa como la densidad. Tenemos la masa del objeto y la densidad del líquido, pero necesitamos el volumen para saber y contrastar si el elemento o el objeto puede o no hundirse o emerger dentro de dicho líquido. Más allá de muchos aspectos, dentro de la tríada concluyente, al ser nosotros tres estudiantes, vamos a tratar de plantear nuestras ideas acerca de qué aspectos más relevantes o importantes entendimos dentro del desarrollo del laboratorio. Sin más dilación, voy a darle la palabra al compañero Axel, después el compañero José María, y al final cerraremos el microforo con mi participación. Adelante. Bueno, yo al realizar los experimentos, al principio creí que con las canicas se iban a hundir por el peso y resultó que sí se mantuvo a flote un leve tiempo y al final se hundió. Con el segundo resultó que me quedó ahí a mitad del líquido sin hundirse, pero tampoco estaba flotando al 100%. Y ya en el último ejemplo sí me extrañó porque estaba flotando, o sea, para mí me extrañó en el sentido de que me asombró de que flotara en el líquido y no se hundiera. Se vio como que se iba a hundir, pero al final se, se mantuvo a flote.
Bueno, también es un hecho innegable que también es un aspecto que no se podría determinar a simple vista, ya que al nosotros ver la masa, hacer una masa eh, Pesada. llamativa, como podemos observar, son aproximadamente 135 gramos. Esos 135 gramos tendrían la facultad de poder hundirse. Pero al observar que estaba medio llena, podríamos determinar que en base a la fórmula que nosotros utilizamos de masa dentro de la densidad, podríamos determinar que su volumen claramente no era el idóneo para poder No era mayor al abrirse paso. líquido. Exactamente. No se podría abrir paso ya que su volumen no era mayor a la densidad del líquido. Bueno, gracias por las ideas. A continuación, el compañero José María nos va a dar sus ideas, sus conclusiones acerca de el laboratorio. Lo que puedo remarcar es que el laboratorio es sobre el principio de Arquímedes, como hemos hablado, también que permite al usuario, o sea, a nosotros, experimentar con varios objetos dependiendo de su estructura, de sus masas, cómo se comporta con el agua, o sea, en los fluidos, también la relación de masa-volumen, entre otras cosas. Y en el laboratorio vimos que las probetas con varios objetos como las canicas, una bolsa, luego lo que es la bola de styrofoam y también por último la que está llena de glicerina. Vimos que dependiendo del material y de lo que esté compuesto, se hundirá o permanecerá por encima del nivel del fluido. También de que cada objeto siempre está asociado, eso es importantísimo. Em, por otras partes, esto también repercute en la vida del día a día, ya que gracias al conocimiento de las densidades de los objetos que nos rodea, podemos crear grandes experimentos como este o a mayor escala los barcos o otros tipos de vehículos que nos ayuda a transportarnos por el agua. Esta sería mi aportación a este tema. Gracias. Bueno, haciendo hincapié en la presentación que nos hizo el compañero José María, nos plantea un aspecto acerca de los barcos. Como podemos observar, la densidad que tienen el material del barco le ayuda a repeler y poder flotar dentro del mar. Gracias a sus componentes se puede determinar si puede o no navegar, pero también debido a esta misma densidad y el volumen, además del volumen y la masa que tiene el barco, si este fuese cargado, también se tendría que determinar constantemente el cambio en la masa, el cambio en el volumen, si esto afecta o no la densidad del agua y cómo nosotros podemos tratar de solventar esa problemática. Eso nos plantea también un hecho innegable que es que el principio de flotabilidad es un aspecto inherente que nos ha ayudado en el transporte marítimo, nos ha ayudado en el desarrollo de la civilización y gracias a los principios físicos de Arquímedes podemos entender y comprender cómo este proceso funciona y cómo este proceso nos ha llegado hasta este proceso de civilización, este proceso de desarrollo, en donde incluso podemos observar barcos gigantescos que se mantienen flotando dentro del agua. Podemos observar estos enormes cruceros, ir de un lugar a otro, y nos preguntamos constantemente cómo es que funciona esto. Bueno, gracias a la teoría de la flotabilidad, este principio que nos plantea Arquímedes, nosotros podemos comprender cómo es que sucede. No es solo un proceso lógico que se hizo y ya, sino que es una fórmula que nos ayuda a comprender qué aspectos son necesarios para poder tener esta flotabilidad dentro de ciertos líquidos o dentro de ciertas densidades. Hemos finalizado con nuestra presentación. Hemos dado nuestros puntos de vista en este microforo y esperamos que tal vez
los principios y la forma en que lo hemos evaluado sea de ayuda para alguien para que comprenda de una mejor manera cómo funciona este principio de flotabilidad y también que den uso al laboratorio, ya que dentro de la aplicabilidad, dentro de la practicidad de nosotros los docentes, es una herramienta que realmente nos ha ayudado, que ha planteado el conocimiento de la ley de Arquímedes de una forma distinta. Sin más dilación, muchas gracias. Nos despedimos.